Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor José Manuel Asencio. Él es oncólogo, es cirujano oncológico. Hablaremos de la oncología, hablaremos de los trasplantes, hablaremos de los sarcomas, conoceremos qué son los sarcomas y también veremos algo muy especial. Un inicio, un trocito de un documental, de una historia de superación del doctor con su paciente subiendo nada más y nada menos que al Kilimanjaro. Así que se presenta un programa súper bonito, entrañable y esperemos que les guste mucho. Pero antes le vamos a dedicar al doctor un poema. El poema lo he titulado Donde las manos también sueñan. Nació mirando al mar de Cádiz, un 28 de junio que empezó sin saber que algún día aprendería a sostener vidas, con la misma calma con la que llegan las olas. Hijo de Javier, ingeniero de caminos, y de María Josefa, médica de familia. Creció entre dos formas de construir. Una levantaba puentes, la otra curaba personas. Fue el pequeño de 4 hermanos, el que observa, el que escucha, el que aprende pronto que la vocación no siempre se elige, a veces simplemente te encuentra. La vida le regaló después su propio refugio, Beatriz, compañera de camino, y 3 nombres que dan sentido a cada regreso, Carmen, José Manuel y Beatriz, 3 razones para volver siempre a casa. También conoció la despedida lenta, 15 años acompañando el Alzheimer de su madre, hasta aquel diciembre en que el amor se quedó viviendo en el recuerdo. En el hospital sus manos aprendieron que la cirugía no es solo precisión, sino silencio, responsabilidad y verdad. Allí donde otros ven dificultad, él ve personas que esperan una oportunidad. Ha elegido caminos complejos, pacientes que llegan con historias difíciles, enfermedades raras que necesitan experiencia, lugares donde el conocimiento compartido puede cambiar el destino de una vida. Defiende que nadie debería sentirse solo, que existen centros donde la esperanza se apoya en el trabajo de muchos, donde la medicina se convierte en equipo y el paciente vuelve a sentirse acompañado. Y fuera del quirófano, la vida respira distinto. El caballo que libera la mente, la montaña que enseña paciencia, Peñalara como un pequeño refugio, la historia de la cirugía recordándole que cada médico forma parte de algo mayor. A veces suena La chica de ayer, otras los acordes de Dire Straits, y entonces entiende que incluso quien cura necesita también dejarse abrazar por la vida. Y entonces aparece Miguel Ángel, no solo como paciente, sino como reflejo de tantas personas que un día tuvieron miedo y aún así siguieron avanzando. El Kilimanjaro deja de ser una montaña, se convierte en símbolo, en cada paso pequeño que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y allí, entre la medicina y la esperanza, se comprende algo sencillo y profundo, que el médico no solo cura, también acompaña el camino, también sostiene el ánimo cuando las fuerzas flaquean. Porque al final, cuando el ruido se apaga, solo permanece lo esencial, las vidas que hemos tocado, las manos que hemos sostenido y la huella invisible que dejamos para siempre en los demás.
Bienvenido, José Manuel Asencio, doctor. Muchas gracias, Adolfo. Me he quedado sorprendido de tus habilidades. Parece que el cirujano eres tú, que me has disecado perfectamente mi forma de pensar y de ver la vida. Pues nos alegramos mucho por esa habilidad que tienes. Nos alegramos mucho de que así haya sido. La verdad es que tenía muchísimas ganas porque ya hace tiempo que hablamos de este documental, que yo además con mucho gusto promocioné, ¿no? Porque va a ser algo muy bonito que van a ver, esa historia de superación, como un médico con su paciente, un paciente que, bueno, que tenías las complicaciones de un paciente complicado, por decirlo así, consiguieron algo pues como es subir al Kilimanjaro, ¿no? Y entonces ya tenía muchas ganas de entrevistarte, de tenerte y que los espectadores te conocieran, porque creo que merece la pena conocer a personas como tú y con esa, no sé, con esa manera de tratar a un paciente que al final no solamente deja de ser esa persona que has operado y pasa a ser pues un amigo, ¿no? Totalmente. Vamos a empezar un poquito por el principio. Oye, Cádiz. Cádiz del 77. Nace un niño, José Manuel Asencio, es el pequeño, ¿no? de 4 hermanos, su papá Javier, ingeniero de camino, su mamá María Josefa, médico de familia. A ver, a mí Cádiz me apasiona, o sea, me parece, le dice la tacita de plata, pero es verdad que es una cosa maravillosa, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de Cádiz, yo creo que son las playas, digamos, pues da igual a que vayas, ¿no? Toda la provincia. Toda la provincia es muy preciosa. Completa. Cuéntanos un poquito qué primeros recuerdos tienes de ese Cádiz, porque era el mismo Cádiz donde tú naciste, sí, ¿no? Esa vida de pequeño dentro de la familia, una mamá médico, un papá ingeniero, sitúanos. Mira, en realidad yo nací en Cádiz, pero nunca he vivido en Cádiz. ¿Ah, no? Mi padre eran 10 hermanos, sí, todos de Cádiz, mis abuelos eran de Cádiz, y mi madre eran 8 hermanos, también de Cádiz. Aquí tenemos a tus papás, ¿verdad? Estos son mis padres, sí, muy jovencitos, claro, hace ya unos años. Probablemente tenían la misma edad que yo ahora. Sí, sí, sí. Y mi abuelo era traumatólogo en Cádiz y, de hecho, pues trabajó mucho y terminó fundando un hospital allí en Cádiz para atender a la provincia. Y de esa rama me vienen 3 médicos, 2 tíos y mi madre, y de parte de mi padre me vienen otros 2 médicos, con lo cual... Bueno, algo había en los genes de que uno de los 4 teníamos que ser médicos y me ha tocado a mí, la mejor parte. ¿Los demás hermanos no? No. Solo tú. Y entonces fuimos a nacer a Cádiz, al hospital de mi abuelo, que había creado allí. Y luego, los primeros años de mi vida, la verdad es que nos movimos mucho por España, porque mi padre era ingeniero, y en aquel entonces pues se movía con cada proyecto. Entonces estuvimos en Galicia, en Zaragoza, en Cataluña, en Valencia, y finalmente acabamos en Madrid y ya no. A partir de los 7 o 8 años nos instauramos aquí. Pero tenemos mucha familia en Cádiz, porque 10 hermanos de mi padre y 8 de mi madre, pues imagínate la cantidad de primos y tíos que tenemos allí. Y estamos muy atados a esa ciudad. Oye, pues menos mal que el último niño es el que salió médico, porque casi no sale ninguno, sí, ¿no? Si no, nos hubiéramos quedado fuera de la tradición familiar, pero he mantenido... Mi abuelo se llamaba José Manuel también, con lo cual he mantenido la... ¿Recuerdas a tu abuelo? Pues mi abuelo se murió muy jovencito yo, pero sí que recuerdo, porque yo debía tener 8 o 9 años, o sea que sí que le recuerdo como una persona muy reflexiva. Él iba siempre trajeado, fumaba en pipa, en aquella época que los médicos fumaban. Sí. Y siempre nos miraba como diciendo estos pequeños qué van a hacer en el futuro, ¿no? Era una persona que imponía, muy cariñosa, pero siempre trabajando. Oye, ¿el hospital sigue estando? Sí. ¿Sí? Sí, está, y hay otros hospitales de la misma empresa en la provincia de Cádiz. Qué emprendedor, ¿no? Montar un hospital y... Montar un hospital de cero. Al principio le ayudaron sus padres, compraron un piso y ahí puso unas camas y luego pues fue creciendo hasta comprar el edificio y luego pues ese hospital creció, se hizo otro en el Puerto Santa María y luego mis tíos pues le ayudaron y ya empezó a crecer un poco más la empresa en la provincia de Cádiz. O sea que hay mucha tradición en la familia de medicina y de atender pacientes. Era un médico muy querido en la provincia porque él era muy innovador también en aquella época. Claro. Desarrolló algunas técnicas nuevas en ortopedia. O sea que sí, hay mucha inquietud metida en los genes. ¿Y tu madre, que es médico de familia, que yo creo que es no sé si es el médico, y sobre todo ahora, o sea, ahora porque de alguna manera se ha evaluado, que no entiendo por qué, ¿no? Porque es el médico tal, pero de entonces era el médico que más conocía al paciente, a la familia, a todo, ¿no?
¿Qué sacabas de tu madre? O sea, ¿qué había que tú dijeras? Porque yo entiendo que el más cercano es el que más te inspira, ¿no? Digamos. ¿Qué sacabas de tu madre? Pues mira, mi madre tiene mucho mérito porque ella terminó la carrera teniendo ya los hijos en el mundo y además acompañando a mi padre en las diferentes obras. Y aún así fue capaz de terminar la carrera y luego pues ella tenía algunas características que la diferencian y es que siempre estaba disponible para ayudar a todo el mundo. Era una persona que se volcaba en los demás. No era nada egoísta, todos los demás, era muy generosa. Y eso es una cosa que cuando la conocías pues te marcaba, ¿no? Y la gente que la conoce y ahora pues habla con nosotros recordándola, pues es lo que recuerdan de ella, que era una persona que siempre estaba pendiente de los demás. Aunque no pidieran ayuda, ella estaba allí. Y eso es lo que más me marcó y yo creo que la vocación de médico es un poco eso, ayudar a los demás, ¿no? Estar siempre disponible en lo que cada uno podemos ayudar. Ella tenía que ayudar a los demás y tenía que llevar 5 hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos, eso. Mi padre era como un hijo, pero, también. pero no era hijo. Pero era la que llevaba, ¿no? Llevaba la casa, llevaba a los niños y era médico. En aquel entonces el médico pues también era una gran responsabilidad. O sea, que tenía muchísimo mérito. Oye, de las ciudades así que has vivido hasta los 7 años que en Madrid, ¿cuáles te quedas así que dijeras? Esta me recuerda... La única que recuerdo, porque era muy pequeño, es Zaragoza. En Zaragoza. En las otras viví en Sevilla, pero no lo recuerdo, y en Galicia era muy pequeño. Entonces no, Zaragoza es la que sí que tengo algunos recuerdos de algunos amigos que tenía en aquella época que no he vuelto a ver. Pero siempre que vuelo por allí pues me gusta pasear por la zona donde vivíamos, por el centro, para recordar los 3 o 4 recuerdos que me quedan de la infancia. ¿Decides estudiar medicina o te lo piensas mucho? Mira, yo esto debió ser el segundo de BUP, que debe ser ahora como 15 o 16 años, y uno de mis tíos, cirujano, me regaló un libro de genética y entonces ahí me lo leí. No tenía ninguna vocación, o yo pensaba que no. Y entonces de ahí se me despertó algo que digo, yo quiero curar las enfermedades, pero así, escribiendo los genes, ¿no? Desde lo que se está haciendo ahora, ¿no? Desde la célula, los genes, los virus. Y entonces le dije a mi padre, yo quiero estudiar genética, ingeniería genética. Pero la carrera como tal en España no estaba desarrollada todavía. Y entonces lo busqué, en aquel entonces no había un internet tan desarrollado como ahora, que es muy fácil encontrar los sitios. Y encontré en París, en el Instituto Pasteur, había una carrera que era ingeniería genética. Entonces le dije a mi padre que me quería ir allí. Y mi padre, como era ingeniero, pues él tenía las cosas muy claras. Me dijo, tú primero haz medicina y luego ya haz lo que te dé la gana. Qué cortito, haces un rato hacer medicina, luego ya. Luego ya. Y entonces, pues bueno, me pareció bien. Tampoco tenía muchas opciones, o sea que me pareció muy bien y me esforcé porque la verdad es que hasta ese entonces pues era un estudiante normal. Y para estudiar medicina necesitaba muy buenas notas, con lo cual me dediqué a subir la nota en el resto del bachillerato y la selectividad. Y luego hice medicina, con la esperanza de poder ser ingeniero genético alguna vez. Y una vez más, mi tío Salvador, que es cirujano en Cádiz, él se había formado en París y conocía a muchos cirujanos en el resto de Europa, pues los veranos me decía, tú no te vas a quedar en casa de vacaciones como eres todos los mortales. Digo, a mí no me parecía mal plan, pero bueno. Entonces me mandaba cada verano un amigo suyo pues, a París, a Bruselas, a operar con él, a ayudar a operar, y me he pasado los veranos así, operando con cirujanos en el extranjero, de tal forma que al final no terminó más, no tuve más remedio que me gustara la cirugía y fue el veneno que se me quedó. Ahí fue donde descubrí que eso es lo que quería hacer y que probablemente se me daría bien, y así es. Y entras en la Complutense de Madrid, ¿no? Entré en la Complutense. Me formé allí, luego hice el MIR. El MIR no debía ser muy maduro todavía, con lo cual me costó varias ediciones del MIR. Bueno, es que también antes, o sea, si ahora de alguna manera dices, joder, se presentan, no sé, 9.000 y entran 3.000, antes era una bestialidad, 24.000 para, o sea, era una cosa... Sí, era complicado, pero bueno, había que hacerlo, y lo hice varias veces. Al final, como veía que me estaba costando, pues me preparé, aprendí portugués. Me examiné de portugués en Portugal, hice el MIR en Portugal y lo saqué a la primera, con lo cual me fui allí a trabajar a Lisboa y a los 6 meses me presenté aquí el MIR y ya lo aprobé. Entonces me volví y empecé la carrera en la residencia en el Gregorio Marañón, aquí en Madrid. ¿Qué es donde sigues? Es donde sigo. Y ahí tuve la suerte de caer en el servicio de mi maestro, que es el que pues, me ha ayudado a desarrollar todas
las capacidades que tengo ahora y la visión de la medicina, de la oncología y de los pacientes. ¿Tú eres de los que, creo que no, por lo poco que te conozco, de los que querías ser cirujano porque a ti también te gusta mucho el paciente? Entonces, ¿cómo decides esa parte de hacer más clínica o más cirugía, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa con la medicina? Que los cirujanos vemos un problema, que el paciente entra en el quirófano con un problema y sale sin el problema. Con lo cual esto es bastante atractivo, porque sí, el resto de especialidades pues es posible que curan, pero lleva un proceso más largo y un poquito más aleatorio, que depende menos de la persona. La cirugía depende mucho de la persona, de los equipos, del conocimiento, pero es una cosa bastante tangible. Y hay una relación muy personal con los pacientes, porque cuando las cosas van bien, pues se supone que tú has influido en eso. Claro. Cuando van mal, también. También. Y eso pesa mucho. También hay que saber gestionarlo, porque cuando un paciente va mal, después de haber pasado por tus manos, pues puede llegar a ser bastante duro. Y tú haces lo que se llama cirugía general, ¿no? O sea, y luego ya dentro de la cirugía general, ¿ya se va especializando uno en algo? La especialidad se llama cirugía general y del aparato digestivo. Y claro, como el conocimiento ha avanzado tanto en los últimos años, pues no nos ha quedado más remedio que compartimentalizar un poco. Entonces hay cirujanos que se dedican a esófago-gástrica, es decir, esófago y el estómago, otros que se dedican al colon, otros al hígado y al páncreas, otros a la pared abdominal. Luego hay hospitales más pequeños donde los cirujanos hacen un poco de todo, pero claro, llegan a menos complejidad. El objetivo de la especialización es focalizarte en un área y poder llegar más lejos que la gente pues, que es un poco más general. Yo mi especialidad es hepatobiliopancreática, lo que quiere decir hígado y páncreas, y hago trasplante hepático también. Y dentro de esas habilidades pues, me ha llevado también a hacer cirugía oncológica, que quiere decir pues, cuando hay tumores un poco más fuera del estándar, digamos, más complejos, que involucran otros órganos, que hay que hacer una cirugía, una estrategia que involucra diferentes técnicas de distintas especialidades, pues tiene que haber una persona que sea capaz de ponerlo todo en el mismo sitio y a la misma hora, ¿no? Pues eso es a lo que me dedico. Y el cirujano, entiendo que más antes, no sé si es correcto lo que te voy a decir, es una persona que tiene que ser muy manitas, que tiene que ser muy... ¿O da un poco igual? ¿Cómo va eso? Yo cuando, el primer año cuando empecé la residencia, que fue cuando conocí al doctor García Sabrido, en una de las cenas de despedida de los residentes que salían, porque le gustaba mucho hablar con la gente joven, y hablamos justo de esto, ¿no? Y él decía siempre, la cirugía está en la cabeza, no en las manos. Dice, cualquier persona que cojamos la podemos entrenar a suturar, a quitar órganos, pero lo importante es la cabeza, es saber lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, a quién hay que hacerlo. Eso es lo más importante. Cómo solucionar los problemas, cómo hacer la estrategia, si pasa esto, tener un plan A, plan B, plan C, es lo más importante. Las manos, pues obviamente hay que tener cierta coordinación, pero tardar media hora más o media hora menos, da igual si has hecho lo que había que hacer. El drama es ser muy rápido, pero no hacer lo que el paciente necesita. ¿Y la cirugía está muy preparada anteriormente? Me refiero no los aparatajes, ¿no? Sino muy pensada, después de haber visto imágenes, etcétera. ¿Lo tienes prácticamente todo hecho y normalmente es así? ¿O hay veces que dices, bueno, vamos a ver por dónde va a ir yendo esto, ¿no? ¿Cómo va? Mira, yo como te he dicho, en la cirugía oncológica cada paciente es diferente, porque no es el estándar de tengo un tumor en el colon derecho o en el colon izquierdo, que en la cirugía pues sabemos que hay que quitar por aquí y sacar este bloque y luego unir, sino que aquí cada paciente pues involucra un músculo, una arteria, una vena, entonces es muy importante planificar, ver bien las imágenes, planificar lo que vas a hacer, entender la biología del tumor, porque no son todos los tumores iguales, hay tumores que están en la misma localización, pero no es lo mismo un adenocarcinoma, por ejemplo, de páncreas, que un sarcoma de páncreas. ¿Cuál es la diferencia? Si yo veo una imagen de un tumor en el páncreas cerca de la vena o de la arteria, si es un adenocarcinoma sé que no lo voy a poder sacar porque son tumores que normalmente se van comiendo las estructuras que hay alrededor, y los sarcomas, sin embargo, empujan. Con lo cual yo si veo la misma imagen en tumores diferentes, a uno le voy a decir que lo puedo operar y a otro que no. Pero para eso tengo que entender
la biología del tumor que estoy operando. Por eso no es tan importante las manos como la cabeza. Quedó clarísimo. Bueno, pues vamos a irnos a publicidad, pero antes quería yo enseñarles el glucómetro, que sé que lo enseña muchas veces. Eso no es nuevo, Adolfo, no, no es nuevo. Lo que voy a intentar ahora es darles una visión diferente. Porque yo cuando hablo del glucómetro y hablo de diabetes, pues hablamos riñón, corazón, vista, heridas que no curan. Es un gran problema. Y problema que a veces es irreversible. Ese riñón ya es irreversible. Ese corazón, si tenemos un infarto, pues ya tenemos el gran problema, ¿no? Esas arterias que se calcifican, que se estrechan, que se endurecen y que ocurre esto. Hoy le voy a dar una visión más positiva de lo que es esto. Si yo tengo esto, hay 1.700.000 personas que son diabéticas y no lo saben. Si yo tengo esto en casa, como quien tiene, no sé, un termómetro, un tensiómetro, y yo a cierta edad ya digo, bueno, pues me voy a ir mirando cómo tengo la glucosa, ¿no? Y yo me lo miro. Y dice, pues tengo 150, pues ya estoy un poquito por encima del nivel, ¿no? No es alarmante, pero ese poquito es el que va a dañarme en el futuro. Con lo cual ya digo, bueno, pues ya, oye, ya sé algo. Es muy positivo saberlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora puedo hacer cosas, aparte de comentárselo al médico y que el médico te diga, mira, pues esta dieta de esta manera, esto tal, esto cual. Pero, por ejemplo, hay veces que me voy a dar cuenta que yo me voy a pasear, de un paseíto, así un poquito más o menos largo, y digo, ahí va, pero ya no tengo 140, ahora ya tengo 90. ¿Qué capaz he sido de ajustar mi glucosa simplemente con este paseo? Esto lo conseguimos gracias a esto. O a lo mejor yo hoy estoy muy bien y tal, oye, a ver, voy a ver, oye, pues tengo 80, 90, va, me puedo tomar unos churritos y un chocolate. No pasa nada, me miro después, oh, pues ahora voy a dar el paseíto. Es decir, que es una manera cómoda, sencilla, sin dolor, sin pincharme, sin sacarme sangre, que ahí es donde está lo complicado, que no voy a estar todo el rato, ahora me tomo unos churros, me pincho ahora de nuevo. Pero con esto, que lo podemos llevar en el bolsillo, nuestro móvil y esto, pues es una manera muy fácil de controlar nuestra glucosa para que esa glucosa no se convierta en un grave problema. Una diabetes bien controlada, los órganos ni se enteran, como si no la tuvieras. Por eso os recomiendo, ¿verdad?, que tengamos este glucómetro. Ahí tenéis un teléfono, 973-0101. Llamad, decir que os habéis escuchado aquí en el programa Historia de Nuestros Médicos, pero que os hagamos un buen descuento y a partir de ahora controlamos la glucosa sin dolor, sin pinchazos y de una manera muy sencilla. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor José Manuel Asencio. Él es oncólogo, él es cirujano, hace trasplantes, trabaja zonas complicadas cuando hay sarcomas. Y hemos dicho que hay una cosa muy especial, ¿no? Un especial que vamos a ver un trocito. Casi primero vamos a ver un par de fotos y ahora ya introducimos para ver lo que es un trozo del documental. Cuéntanos qué esta foto qué es. Bueno, esto es te iba a decir que es el final de un sueño, pero en realidad a partir de ahí vinieron más sueños de un paciente que vivió una experiencia difícil ¿te acuerdas la pandemia del COVID, cuando estábamos todos muertos de miedo en nuestras casas? Pues a Miguel Ángel, que es el paciente, le diagnosticaron un sarcoma en Cuenca. Tuvo la suerte que le mandaron al Gregorio Marañón, que es un centro de referencia nacional de los 7 que hay. Y le tuvimos que operar durante y tuvo la la suerte de dar contigo. Eso lo digo yo. Eso ya eso no lo puedo decir. Eso lo digo yo. Pero bueno, el caso es que tenía un tumor muy grande, le quitamos el psoas, que es el músculo que usamos para subir escaleras, el riñón y el colon, y un tumor bastante grande. Y entonces, pues la secuela más evidente que le quedaba era que no iba a poder subir escaleras. Y él debió pensar para adentro, yo quiero subir montañas. Y esa es la foto de ese sueño. Esa es la llegada. Ahí tenemos Cuenca, porque imagino que Miguel Ángel es de... Son de Cuenca, todo el equipo era de Cuenca. Ahí estábamos a 5.896 metros. Este es el campamento de antes, pero en la foto de la cima estamos a 5.896 metros. Entonces un paciente que no podía subir escaleras de pronto estaba en la cima de África, en el monte más alto de África. Y eso es un mensaje que él quería transmitir, y entonces hizo un documental contándonos toda su aventura, ¿no? Desde el quirófano hasta la cima del Kilimanjaro. ¿Te parece?
vamos a dar paso y vamos a ver un trocito de ese documental. Miguel Ángel tenía un liposarcoma, un tumor alojado en la parte posterior del abdomen. Eso nos obligó a tener que quitar el músculo psoas, que es el músculo que va anclado a la columna vertebral y al fémur y nos permite subir escaleras, fundamentalmente. Yeah, pull yourself up. Además de eso tuvimos que quitarle el colon derecho, la parte derecha del colon y el riñón derecho. Ni ugumu tu wa kwenda. Ni ugumu tu wa kwenda lakini. Bueno, pues han visto ese trocito que hemos quedado con muchísimas ganas de verlo entero, ¿no? Ya se puede ver, ¿es así? ¿Se puede ver ya? Se puede ver en Filmin, ¿En Filmi? en plataforma, en los cines de Cuenca y posteriormente algún cine más de España. Y estamos viendo a ver si conseguimos que se vea también en Prime Video, o sea que Qué bien. van a tener la oportunidad de verlo. Vamos por partes. Una cosa del documental que quería decir, claro. El Miguel Ángel, Sí. aparte de querer transmitir pues, esperanza a otros pacientes y a otros médicos, él decidió que todo lo que se recaudase con ese documental se iba a donar al Hospital Gregorio Marañón para investigar en sarcomas. O sea que es muy importante que lo vean, porque viéndolo, aparte de que van a pasar un buen rato y yo creo que les va a hacer pensar y remover muchos sentimientos, pero van a ayudar a la investigación en unos tumores que son muy raros y por lo tanto tenemos pocos recursos para investigar. Eso te iba a comentar. Vamos a hablar luego un poquito de la experiencia del documental, pero antes vamos a hablar, has hablado de sarcomas, nosotros cuando hablamos de tumores en general, cuéntanos un poquito qué es un sarcoma, adenomas quizás, hemos hablado algo más, porque al final es un poco lo más normal, ¿no? Un adenoma, ¿no? Que al final decimos, pues esto suena a cáncer, ¿no? Pero háblanos un poco de los sarcomas, dónde aparecen, por qué aparecen, qué dificultades tienen. Antes has hablado que se podían algunos operar, otros no. Ponnos un poquito al día. Los sarcomas, el diagnóstico de sarcoma produce terror a los pacientes, porque la gente no sabe lo que es. Claro. Y además tiene un nombre que es muy feo, sarcoma. Claro. Sarcoma es lo que llamamos tumores raros. ¿Qué quiere decir? Pues que menos de un millón, o sea, una persona por 1 millón de habitantes va a tener un sarcoma. Y eso se considera enfermedades raras. En el caso de los sarcomas, llamamos sarcomas a muchos tipos distintos de tumores. Es como decir, por ejemplo, tumores digestivos. Dentro de los tumores digestivos está el tumor de estómago, de páncreas, de colon, que no tienen nada que ver unos con otros. Pues en los sarcomas pasa un poco igual. Los sarcomas son los tumores que vienen de las células del mesénquima, que es unas células que se desarrollan durante el embrión y dan lugar a la grasa, al músculo, a los tendones, al hueso. Dependiendo qué celulita sea la que ha originado ese tumor, pues tiene un nombre distinto. Por eso están los osteosarcomas, los que dependen del hueso, los leiomiosarcomas, los que dependen de los músculos, los liposarcomas, los que dependen de la grasa, y así hasta 120 tipos distintos. Pero ojo, que hemos dicho que los sarcomas en general son raros porque es uno por cada millón de habitantes. Pero es que ese uno puede tener 120 distintos, con lo cual cada uno de esos son extremadamente raros. ¿Y esto qué implica? Pues que para tener experiencia y conocimiento y tratarlos adecuadamente, porque cada uno tiene su pronóstico y su tratamiento, necesitamos aglutinarlos. Aglutinarlos en centros de experiencia donde haya equipos multidisciplinares de oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, patólogos, que hagan un buen diagnóstico y diseñen una estrategia a medida de cada paciente. Y eso, gracias a Dios, lo tenemos en España. Tenemos 8 centros de referencia, 3 en Madrid, 3 en Barcelona, 1 en Valencia y 1 en Sevilla. O sea, cuando tú tienes un sarcoma, que te diagnostican un sarcoma, lo suyo es irte a un centro de referencia donde están estudiados esos sarcomas y ahí estáis especialistas que sabéis. Totalmente. Sabemos que cuando un paciente que tiene un sarcoma acude a un centro de referencia, su pronóstico automáticamente mejora.
o dicho de otra manera, si es tratado en un centro que no sea un centro de referencia, en España se llaman CESUR, que son centros con servicios y unidades de referencia, CSUR, pues cuando uno acude a un CESUR, las posibilidades de que se hagan las cosas bien, en un tiempo adecuado y de una forma correcta, son mucho más altas que en un centro que no sea de referencia. Ser un CESUR significa que los pacientes tienen el derecho de ser atendidos ahí. No tienen la suerte por vivir en Madrid, sino que si vive en Toledo, tiene el derecho a que le manden a Madrid, o a Valencia, o a Sevilla, o a donde él decida. Pero tiene el derecho, y el CESUR tiene la obligación de atender a esos pacientes. O sea, yo tengo un sarcoma en Jaén y puedo ir a un centro desde el CESUR donde me atiendan mi sarcoma. No me lo tienen que atender. La recomendación es que fuera, porque tienes derechos vale. a recibir el mejor tratamiento posible que está en los CESUR. Eso Es importante que lo sepamos. Que tengo un sarcoma. Es muy importante porque la mayoría de los médicos no atienden sarcomas. Son tumores muy raros y a lo mejor atienden uno en su vida. Van a poner toda la voluntad, pero no es lo mismo que una persona ponga toda la voluntad a que un equipo de expertos ponga todo su conocimiento. Y eso es lo que hay en los centros de referencia. Y tenemos la suerte de tenerlos. Hay otros países que no los tienen, pero nosotros los tenemos. Y tenemos profesionales muy buenos. Y la diferencia, o sea, ¿qué es más peligroso, el sarcoma o un tumor normal de lo que estamos acostumbrados? ¿O no es que sea más peligroso? Bueno, hay mucha variabilidad. Por dentro de los sarcomas pues hay 120 tipos distintos. Hay unos que son más agresivos, otros que responden muy bien a la quimioterapia o los tratamientos, otros que responden muy bien a la cirugía. Es difícil comparar. ¿Y enseguida se diagnostica que es un sarcoma o a veces se tarda? Es muy difícil porque las biopsias, normalmente lo diagnosticamos con biopsias. Primero hay que hacerla por el sitio correcto, que va a marcar cómo vamos a hacer la cirugía después, con lo cual, si ya te hacen la biopsia mal, pues se están condicionando la cirugía y los tratamientos posteriores. El diagnóstico lo hacemos con esa biopsia, que toma unas muestras de tejido muy pequeñas, con lo cual necesitamos un patólogo que sepa lo que tiene que mirar y tenga las técnicas adecuadas, moleculares, para poner nombre y apellidos al tumor. Y eso es bastante complicado, por eso es muy importante aglutinar casos y aglutinar experiencia. Y vamos a hablar un poquito del documental, luego ya pasamos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué se da esta circunstancia? Tú tienes un trato pues como cualquier otro paciente, con Miguel Ángel, ¿y qué va pasando? ¿Cómo surge todo esto? Pues mira, Miguel Ángel, verdaderamente, bueno, yo a él sí que le vi la cara en quirófano, pero él no me vio la cara porque estábamos con las mascarillas, ¿os acordáis? Con lo del COVID, COVID, hasta un año después de la intervención. Pues al año y medio, en unas consultas de revisión, donde los pacientes suelen venir muy nerviosos, porque es cuando les dices si las cosas siguen bien o no. Claro. Le digo, Miguel Ángel, estate tranquilo, está todo muy bien. Las pruebas dan bien, no tienes tumor, va todo favorablemente. Pero él seguía ahí muy nervioso y le digo, ¿qué pasa, Miguel Ángel? Y entonces fue cuando me dijo, mira, me dijiste que no podía subir escaleras, pero estoy subiendo montañas. ¿Te sorprendió a ti? Sí. Sí te sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque efectivamente los pacientes después de estas cirugías pues les cuesta hacer ejercicio y él estaba subiendo montañas altas. Y me dijo, estoy grabando un documental para pues transmitir esa esperanza a otros pacientes y en cada montaña estaba entrevistando a personas que habían tenido cierta relevancia en su proceso de curación. Y entonces me propuso hacer una entrevista en Peñalara, aquí en Madrid. Le dije que por supuesto, que yo hacía 30 años que no subía una montaña, pero... O sea, que hacía tiempo, la verdad. Sí, ahí el reto era más tú que él, casi, ¿no? Eso pensé yo para mí, pero bueno. Y entonces le dije que sí, que por supuesto, que subiríamos, que no hay ningún problema, pero que me contara más del proyecto. Y entonces me contó pues, las personas que lo integraban, que son amigos suyos, cada uno con sus habilidades, y que finalmente querían ir al Kilimanjaro, que ese había sido su sueño. Y entonces, no sé por qué, le dije que yo me iba a ir con él al Kilimanjaro. No sabes por qué. O sea, dijiste, bueno, pensarlo. pues sí. Y entonces, luego claro, lo pensaste después, dijiste, vale. Él se quedó más sorprendido que yo, bueno, cuando se lo dije. Pero pues al final fue una locura conjunta que él dijo, pues lo tengo que hablar con el equipo, pero ¿por qué no? Y yo lo tenía que hablar con mi mujer, que es mi equipo. Y me dijo, ¿y por qué le has dicho esa locura? Pero al final también me apoyó en esta aventura. Y allá que nos fuimos, tuvimos que prepararnos, porque ya digo que yo llevaba mucho tiempo sin subir a la montaña, él tenía que ejercitarse físicamente, y entonces estuvimos unos meses subiendo algunas montañas en España para acostumbrarnos a dormir en el suelo, al frío. ¿Ibais juntos a subir esas montañas? No nos conocíamos de nada, yo no conocía al equipo. Mi mujer dijo,
vete a alguna subida de esas para conocer al equipo, a ver con quién te vas a ir al Kilimanjaro. Y la verdad es que el equipo era todo pues amigos suyos, todos estamos muy unidos con el objetivo que él tenía y la verdad es que ha sido una maravilla, porque era como si les conociera de toda la vida. Oye, ¿el Kilimanjaro cuánto es? ¿Qué subida es? ¿Cuánto se tarda? El Kilimanjaro son 5.896 metros. Casi nada. La dificultad que tiene mayor es la falta de oxígeno, que hay que aclimatar el cuerpo. Nosotros hicimos una fase de aclimatación en un monte que ellos llaman monte, que son 4.500 metros, que es el Monte Meru, que está al lado del Kilimanjaro. 4.500 metros es lo que tiene el Mont Blanc, para que nos entendamos los europeos. Y subimos ahí, que los que vean el documental pues verán lo que pasó allí. Y después de esa subida de entrenamiento, pues ya fuimos al Kilimanjaro, que fueron 7 días. 7 días se tarda, ¿no? ¿Y hubo alguna cosa, algunas complicaciones? Hubo cosas en el Meru, sobre todo, pero no lo voy a contar para no hacer spoilers. No vamos a hacer spoilers. Y luego Miguel Ángel pues tuvo mucha dificultad, porque claro, al no tener los músculos del lado derecho, compensaba con el lado izquierdo. Ya. Y esto durante muchas horas pues tenía calambres, tenía muchas contracturas, entonces teníamos que parar, hacer estiramientos, calentamientos, teníamos que cuidarle mucho. Pero aún así la verdad es que mentalmente es un hombre muy fuerte y subió hasta arriba del todo. O sea, ¿Como médico solo subiste tú o...? Pues mira, el equipo éramos Daniel Orte, que es guía de montaña y cámara de documentales, con lo cual nos vino fenomenal, porque nos ayudó un poco con el equipo y con el entrenamiento, y además fue el que hizo de cámara en el documental. Vino Simón Noguera, que es el director de cine. Sí. Vino Silvia, que Silvia es una enfermera de quirófano de aquí, del Hospital Ramón y Cajal, y es rescatista de montaña. Entonces era un poco la que cuidaba de nosotros. Y luego vino Javier Agraz, que es un amigo de Miguel Ángel, que trabaja mucho en África y conocía el terreno, pues nos sirvió también bastante de ayuda. Yo era el médico, supuestamente yo era el que iba a dar tranquilidad. Pues claro, no hay nada más tranquilo que subir con tu cirujano a Kilimanjaro. Sí. Pero los que vean el documental se darán cuenta que no fue realmente así. ¿Hubo algún momento que dijiste, lo dejamos o...? Hubo momentos muy difíciles. Hubo momentos muy difíciles. Difíciles por la situación, por la falta de oxígeno, fundamentalmente. Claro. Pero hubo momentos, la experiencia fue fabulosa, como te puedes imaginar, por el entorno, las personas que conocimos allí, los sherpas que llevan todo el material, que son personas increíbles, la capacidad que tienen de trabajo y de esfuerzo. ¿Te entiendes bien con ellos o en inglés? Bueno, hay como un jefe de la expedición, que es el que mejor habla inglés, y hay un segundo, y luego el cocinero, y el resto hablaban muy mal, pero las personas se entienden. Sí, no. En esas alturas y en esas circunstancias, con la mirada... una empatía bastante grande. Oye, para terminar con el documental, ¿qué vais a hacer con el documental? Me has comentado que ya está en una plataforma, está en algunos cines, ¿se presenta en algún sitio? Pues lo presentamos hace un mes en el Hospital Gregorio Marañón, que fue cuando se firmó el acuerdo de colaboración con la Fundación Científica, y a principios de febrero se presentó en los cines de Cuenca, con lo cual pues se va a ir extendiendo a otros cines de España y en las plataformas. Esa es la distribución que hemos pensado de momento. Y ayudaros es viéndolo. Sí. Viéndolo, ¿no? O sea, se trata de verlo. Todo lo que se recaude con las visualizaciones en las plataformas, pues se dona automáticamente al Gregorio Marañón para investigar en sarcomas. Bueno, pues aquí vas a contar con 500.000, que lo vamos a ver, porque más o menos son los que nos están viendo ahora mismo, así que 500.000 que lo vamos a ver. Ya pues lo eso verás. Sería fantástico. Ya lo verás como sí. Oye, hablando, no quiero dejar el tema de los sarcomas, pero a mí me parece también impresionante el tema de trasplantes, porque he hablado con médicos que trasplantan. Entonces está el médico que trasplanta, por ejemplo, riñón, que es como un trasplante, bueno, pues que está todo preparado, coges el riñón, lo pones, además los trasplantes de riñón. Luego está el médico que trasplanta corazón, que es como, ostras, el corazón sí que es más complicado, viene. Tú trasplantas hígado y... Hígado, el trasplante de hígado. ¿Cómo es el trasplante de hígado? Mira, primero... otra cosa, el hígado dicen que se recupera bastante bien, pero eso no es así, ¿no? El hígado lo que hace es que se regenera. Se regenera eso. O sea, por eso podemos hacer la cirugía hepática de las lesiones del hígado, porque cuando quitamos, por ejemplo, la mitad del hígado, sabemos que en 3 o 4 semanas
se va a regenerar casi el 80%. Eso es una historia muy bonita, no sé si la sabes. Seguramente que ¿Conoces el mito de Prometeo? No. Prometeo era un semidios y entonces vio que los humanos no teníamos fuego y robó el fuego del Olimpo y se lo dio a los humanos. Zeus se enteró y se enfadó mucho con él. Entonces lo encadenó a una roca del Cáucaso y todas las noches cuenta la leyenda que venía un gran águila y le comía el hígado. Pero como el hígado se regenera a la mañana siguiente, estaba bien otra vez. Estaba otra vez y volvía otra vez el hígado, de tal forma que el castigo era eterno y horrible. Pero ¿cómo sabían los griegos que el hígado se regeneraba? Porque fíjate que no ha dicho le comía el pulmón o el corazón o el cerebro, ha dicho el hígado y ha dicho que se regeneraba. Pues ahí empieza toda la base de la cirugía del hígado que hacemos ahora, hace 3000 años. A mí esa historia me fascina. Sí, sí. Pues la diferencia entre los trasplantes es el trasplante cardíaco es el más urgente. El corazón dura muy poco fuera del ser humano, con lo cual cuando están operando al donante, en menos de 2-3 horas tienen que estar ya operando al receptor. Entre medias estamos los del trasplante de hígado. El hígado suele aguantar bueno, lo mínimo es nada y máximo unas 12 horas. Aunque ahora tenemos bastantes máquinas de preservación, sobre todo en el Gregorio Marañón tenemos preservación fría y caliente que se llama oxigenada y con eso podemos aumentar los tiempos de preservación y además nos ayuda también a tratar los hígados y mejorarlos antes de implantarlos. Pero antes de estas máquinas pues teníamos unas 12 horas para implantarlo. Y los riñones son los órganos que más aguantan. Pueden estar casi hasta 24 horas antes de un trasplante. Por eso se dice que son trasplantes más relajados y también las uniones que hay que hacer pues son relativamente más sencillas, aunque por supuesto tienen sus complicaciones. Aquí estamos viendo que vas a recoger y tienes que ir a recogerlo. ¿Cómo va esto? Sí, este es una foto de hace algunos años con algunos residentes y con una enfermera de quirófano en la que íbamos a operar a un donante in situ, pues en alguna ciudad que está fuera de Madrid. Si vamos en aviones porque está a más de 400 kilómetros, entonces vamos y tenemos que operar al donante. Tenemos que evaluar el hígado in situ y sacarlo y preservarlo de una manera muy especial para que ese hígado aguante el tiempo que va a estar fuera del cuerpo humano para que luego siga funcionando cuando se ponga en un paciente que lo necesite. Por eso tiene que ir un equipo especialista. Y entonces, si el hígado más o menos es un órgano que dice, bueno, sí, imagínate pues, lo que suele ocurrir con esta gente que son alcohólicos, que han bebido mucho, que tienen el hígado casi en cirrosis, etcétera. Cuando realmente se trasplanta, ¿es porque se ha perdido ese hígado por un accidente o por qué se trasplanta? O sea, ¿por qué no se intenta que se siga regenerando? ¿O llega un momento que ya no se puede? El problema normalmente se trasplanta por cirrosis. Cirrosis es como una traducción de fibrosis, que quiere decir que el hígado se va haciendo duro y las células se van sustituyendo por como paredes de hormigón, que es la fibrosis. Entonces eso impide que vaya funcionando bien y que asuma la sangre de una manera adecuada, que ayude también a la absorción de nutrientes. Entonces los pacientes empiezan a tener los problemas derivados de la cirrosis, que es pues, la artritis, cuando se llena la tripa de líquido, o cuando la sangre no se depura y pasa directamente al cerebro y tienen lo que llamamos encefalopatía, que se desorientan o empiezan a decir cosas raras. Todos esos problemas ya no son reversibles, porque la fibrosis no somos capaces de marcharla hacia atrás. Entonces, cuando el hígado ya tiene cirrosis y tiene síntomas, pues a día de hoy la única opción que tenemos es el trasplante. Y es una opción muy buena porque más del 90% están vivos a los 5 años con muy buena calidad de vida. Ah, sí, qué bien. O sea, lo asume bien el cuerpo y funciona bien. Sí, se asume muy bien y los pacientes, claro, mejoran mucho su calidad de vida, pueden volver a hacer una vida normal. Oye, pues una cosa que no daña nada el hígado es esto que voy a sacar aquí, que te lo vamos a regalar, que es el jamón de Navarretinto. Qué bueno. Estamos hablando de un jamón de bellota, ibérico, pata negra. O sea, lo que estoy diciendo es la realidad. A veces se dice, oye, que está lo mejor de lo mejor. Viene de Extremadura. Es una familia además que es encantadora, que lo hacen ellos. No mezclan producciones. Y bueno, yo te digo que cuando lo pruebes vas a decir ya no como otro que no sea Navarretinto. Además, a mí me gusta decirlo, que tienen aquí, o sea, han generado, fíjate qué bonito, ¿no? Qué bien planteado, ¿no? el diseño y nos habla incluso historia de nuestros médicos, con Adolfo Albistur. Y aquí hay un dicho de Gregorio Marañón.
Ay, qué bonito. que ha hablado del jamón. Como estás de te lo voy a leer. No hay una sola enfermedad en la que el médico, si no está inficionado de pedantería, pueda prohibir el jamón con fundamento. Su eficacia nutritiva y la levedad con la que se digiere lo convierten casi en una bienhechora medicina. Gregorio Marañón, médico y humanista, 1887-1960. Qué bueno. Es decir, lo dice Gregorio, entonces ya se lo dice Hombre, don Gregorio Marañón. Gregorio Marañón tiene mucho peso, o sea que Así que habrá aquí que hacerle tienes caso. este jamón para que lo disfrutes. Pues muchas gracias. Con Beatriz, no sé si ya para Beatriz y los hijos, pero bueno, por lo menos con Beatriz sí. Y ahí tienen un teléfono al cual pueden llamar. Os invito a que llamen, que digan que lo han visto aquí en Historia de Nuestros Médicos, porque les van a hacer un 10% de descuento. ¿Que quieren comprar un sobrecito, 2, 3, que quieren un jamón entero? Se lo mandan cortadito, te mandan también los trocitos de los huesos para que puedas hacer ese caldito. Vamos, una maravilla. Así que receta, los médicos, jamón de Navarra Tinto, y los que no somos médicos pacientes, pues a comérnoslo. Muy bien, pues vamos a ver alguna foto ahora más actualidad, ¿no? De un poco de la familia, si te parece bien, para que conozcamos ahora ya. Hemos visto la niñez, hemos visto un poco todo tu parte de estudiante. Tenemos 3 fotitos. Aquí tenemos... Aquí estamos en Santipetri, que tiene unas Santipetri, playas preciosas, espectaculares. espectaculares. Estoy con mi madre dando un paseíto y con mi hijo, que estaba ahí, ya es pequeño, ahora acaba de cumplir 18 años ayer, con lo cual no tiene nada que ver como en esa foto. Pero a mi madre le gustaba mucho pasear por esas playas, y eso pues es su recuerdo de algún verano que estuvimos allí con ella. Oye, llevar a un enfermo, aunque no vamos a hacer con Alzheimer, es complicado, ¿verdad? Yo creo Es que muy es duro, sí. las partes más duras que existen, ¿no? Porque Sí. una cosa es que tú la veas que yo tengo una madre con 92 y, hombre, evidentemente está muy mal, está mal físicamente, digamos, para andar y todas esas cosas, ¿no? Que ya... Pero la parte cerebral está bien. Yo creo que lo más complicado, ¿no? Es complicado cuando te vas dando cuenta que vas perdiendo el contacto con ella, Claro. y que ella va perdiendo un poco también la realidad. Pero alguien me dijo recientemente que lo importante, porque llega un momento en que los pacientes no tenemos no hay mucha forma de relacionarse con ellos, porque no hablan o no se comunican, o nosotros pensamos que no se comunican, no sabemos verdaderamente lo que está pasando en ese cerebro. Claro. Pero lo importante es que tú siempre tengas en cuenta que la que está ahí es tu madre, independientemente del estado en el que está. Y eso es lo que te da la fortaleza y el camino que tienes que seguir, ¿no? O sea, hay que seguir dándolo todo aunque no esperes Porque nada. sigue ¿no? siendo Porque, tu madre. Sigue siendo tu madre. Qué Aunque bonito. esté en una cama, aunque no se mueva, aunque no coma, sigue siendo tu madre, la Claro que que te sí. cuidaba cuando eras pequeño. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos otro, ya esto es diferente. Estamos con... Pues aquí estoy con mi mujer Con y Beatriz. mi hermana Fefa, que la llamamos, y su marido Pablo, en una marcha que organizan los primos de Beatriz, que es mi mujer, a caballo todos los años. Y este año, que era la 25 edición, la organicé yo en Cádiz. Entonces vinieron todos los primos de mi mujer con sus caballos. Hicimos una ruta por la Sierra de Cádiz. Hemos hablado antes de entrar al programa de caballos, porque nos Mi gusta a los segunda dos pasión, mucho la los primera caballos. son la cirugía y la segunda son los caballos. Los caballos. Bueno, aquí te tenemos. Aquí sí Aquí que... estamos dando un paseíto al lado de Madrid, como puedes ver, en el Pardo. Es una maravilla, lo tenemos a 5 minutos del Es centro. verdad, mira, ahí se ven las torres y... Fíjate, por allí no he estado yo con... Qué chulo, qué bonito. Esto es con un primo de Beatriz, que también le gustan los caballos, y siempre trae un par de caballos y me invita a pasear con él por aquí, por el Pardo, que se llama Arturo. Eso separa el mundo cuando montas a caballo. Eso relaja. Eso es increíble. El movimiento, la tranquilidad, El campo, en silencio, todo. es una maravilla. Bueno, y aquí tenemos esta última foto. Aquí estás con... Aquí estoy con los niños pequeños, bueno, cuando eran pequeños, ahora ya son todos bastante grandes, y mis padres, que siempre nos gustaba hacer algún viajecito de fin de semana con ellos. Y aquí estamos en la Alcarria, una época que nos dio por descubrir el viaje a la Alcarria famoso, y estábamos aquí con los 3 pequeños y con mis padres. Qué bien. Bueno, pues me quería quedar este último, que estamos casi terminando, hablar de valores de nuestros médicos. Tú eres una de las personas que estás apoyando esta iniciativa que hemos tenido, sobre todo, no digo yo, un grupo de médicos que estáis pues queriendo pues que este programa se haga más grande y que tengamos más comunicación, que la sociedad vea lo que realmente sois vosotros. Lo que os une realmente, que son esos valores, esa vocación. Y a mí me gustaría, bueno, ahí tienen una página web seguramente que puede entrar todo el público para ver lo que los médicos están haciendo,
y luego los médicos pueden suscribirse para tener sus propios foros. Pero me gustaría un poco que nos contaras qué quieres decirnos de valores de los médicos, qué te gustaría transmitir como médico, como colega de médicos a la sociedad. Pues, mira, yo soy cirujano, obviamente, ¿no? Como hemos hablado. Y muchas veces hay personas que me dicen, tú juegas con la vida y la muerte todos los días. Y me imagino que la forma que tienes de protegerte es mantener una barrera con los pacientes. Y yo siempre digo lo mismo, digo, yo creo que no. Si no te implicas con los pacientes, no das lo mejor de ti. Entonces hay que implicarse con los pacientes, con la familia de los pacientes. Eso luego tiene un coste. Pero cuando todo va bien, pues es maravilloso. Es una de las mejores experiencias que puedes tener, ver a un paciente con un problema y solucionarlo, y que pueda seguir con su vida, con sus hijos, con su mujer, con su familia, con sus sueños. Eso es maravilloso, pero cuando las cosas van mal, es muy duro también. Es muy difícil de manejar, pero no nos queda otra. Yo, por lo menos, es la única forma que entiendo la medicina. Qué bonita enseñanza, que muchas veces vemos al médico ese que nos está haciendo esperar, o ese que no está en el mejor humor del mundo, ¿no? Y enseguida tenemos esa manía o esa costumbre de ponernos sin saber qué está pasando al otro lado. Y yo creo que este programa, como os valores nuestros médicos, lo que quiere es eso, que volvamos a tener en la sociedad la visión del médico como esa persona que gracias a ellos, mi madre tiene 92 años y no se ha muerto. Eso hay que saberlo. Y todos tenemos amigos, conocidos o incluso nosotros mismos, que gracias a un médico, a los médicos nos han salvado. Por lo tanto, yo creo que darles ese gran lugar. Antes de terminar, voy a hacerlo rapidísimo. Voy a presentar, como siempre, este desfibrilador que ya llevamos años, que hemos conseguido que haya muchos más desfibriladores colocados. Cuando hay una emergencia de una parada cardíaca, una fibrilación ventricular, hay que actuar rápido. La mejor manera de actuar es teniendo un desfibrilador. Evidentemente, masaje cardíaco, pero el desfibrilador es básico. Hay que llamar a 112, que vengan lo antes posible, pero ellos no van a llegar antes de 10 minutos. Y a los 10 minutos nuestro cerebro se va. Con lo cual, si actuamos con el desfibrilador, vamos a conseguir, que es muy fácil de utilizar, además el 112, si sabe que lo tienes, automáticamente te va a ayudar, va a ser una herramienta para estar haciendo algo mientras que viene el 112. Y eso es el desfibrilador. ¿Saben ustedes que hay 30.000 muertes en España por causa de una parada cardíaca no atendida en un hospital? 30.000, cada día 80. Fíjense si abrieran los telediarios, hoy han muerto 80 personas, hoy han muerto 91, hoy han muerto 100. Estaríamos todos. Pues eso es lo que está ocurriendo. Así que tengamos el desfibrilador. Se puede poner en una comunidad de vecinos, que es maravilloso, porque, oye, todos los vecinos se pueden aprovechar, y si no, pues en mi propia casa. Lo tengo en mi casa, oye, que pasa cualquier cosa. Sobre todo ya si encima tenéis algún episodio ya cardíaco, para eso también os recomiendo que muchos cardiólogos que han estado por el programa nos han dicho, oye, esto va genial porque te hace rápidamente un electro, no hace falta saber leer el electro, te sale un buen informe, tú se lo pasas al médico, cuando veas que no te pone que está la cosa normal, se lo pasas al médico. Arritmias, todo tipo de arritmias, fibrilaciones auriculares, que dan ictus, taquicardias, bueno, con este electro maravilloso. Así que con este pack sería estupendo. 900-730-061. ¿Qué tal has estado? Muy bien, muy a gusto, la verdad. Es una maravilla poder venir y hablar de valores. De valores. Y bueno, y en tu caso es que han sido valores con este documental precioso, que detrás del documental hay mucha, que ya estamos deseando todos verlo. No sé si ya alguno ha cortado el programa, ya lo ha puesto. Pero oye, te doy la enhorabuena de verdad por lo que haces, evidentemente, porque salvas vidas, porque das esperanza, pero también porque te implicas, ¿no? Y eso de cara a nosotros, a los pacientes, pues nos agrada muchísimo. Y que estoy seguro que Carmen, José Manuel y Beatriz estarán orgullosísimos de este padre, seguro. Muchas gracias. Así que, pues, muchas gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias, que les queremos muchísimo, que nos encantan que nos digan cosas bonitas y que nos sigan viendo. Así que les mando un beso muy fuerte.